En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Básico para adultos. Y como ya lo dije, por adultos entiendo todos los jovencitos de 10 años por arriba, para que se preparan para primera comunión, confirmación, bautismo, adultos que se preparan para el matrimonio, al menos es una preparación básica, global, general. Y también todos los adultos que, aunque tengan 80 años, que han olvidado muchos puntos de la fe y de la vida cristiana, es bueno refrescar la memoria de todo y dejar las cosas en claro. Estamos en la lección 35 del Catecismo Bíblico y Apologético. Esta lección será más larga. Lección 35 nos habla de las virtudes morales y teologales. Hemos dicho en las charlas anteriores que la virtud es una disposición, una manera de ser habitual del alma que nos mueve a obrar el bien y evitar el mal. Ahora hay las virtudes adquiridas que cualquier hombre puede adquirir repitiendo actos buenos, fortaleza, justicia o sobriedad, etc. Y el contrario de la repetición de actos malos llamamos vicios, inclinación a hacer fácilmente el mal. Las adicciones, por ejemplo, son vicios. Hemos visto que hay dos tipos de virtud, dijimos, las adquiridas, naturales, y las infusas por Dios junto con la gracia santificante, sea en el momento del bautismo, sea después de un pecado mortal mediante la confesión. Dijimos, hay tres virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. Hemos dicho que la fe es una virtud que nos hace creer firmemente todo lo que Dios ha revelado, porque Dios no puede equivocarse ni engañarnos, y que la Iglesia nos enseña. La esperanza, dijimos, es una virtud que nos hace confiar firmemente que Dios nos dará su gracia, su ayuda en esta vida y después la gloria eterna si practicamos el Evangelio, vivimos y morimos en gracia de Dios. Ahora, hoy vamos a ver el tema de la caridad. ¿Qué es la caridad? Bien, la caridad es una virtud que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. La caridad es una virtud que nos impulsa a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Esta es una maravilla. San Mateo 5:44, por ejemplo, etcétera. El himno a la caridad de San Pablo, 1 Corintios capítulo 3, es una maravilla. 1 San Juan 4:7-9, San Juan 14:21, etcétera, etcétera. Por esta razón, vivir en pecado mortal es perder la gracia, perder la caridad y perder el Espíritu Santo. Es ser como un cadáver ambulante. Un católico vive siempre en gracia de Dios para poder amar a Dios y al prójimo. Entonces, cuando una persona se bautiza, ¿qué recibe? Recibe algo divino, que llamamos la gracia, que nos hace hijos de Dios, expulsa el pecado del demonio. Junto con la gracia, Dios nos da fe, esperanza, caridad, es decir, hace nuestra alma capaz de creer en Dios, esperar en Dios y amar a Dios. Y por amor a Dios, amar al prójimo. También junto con la gracia, perfecciona nuestra voluntad, nuestra inteligencia, dándonos la prudencia, que perfecciona el ojo del alma a la salvación eterna, la justicia, dar a cada uno lo suyo, la templanza, usar las cosas de la tierra según el plan de Dios, comer, beber, placer, y la fortaleza. Y nos da también los 7 dones del Espíritu Santo. Y consecuencia de esto, bien, si vivimos en gracia, en caridad, tenemos alegría como efectos de la caridad, alegría, gozo, misericordia, beneficencia, limosna, corrección fraterna, amor a Dios y al prójimo, hasta amar y perdonar a los enemigos.
Los vicios opuestos a la caridad son odio, pereza espiritual, que llamamos tibieza, envidia, discordia, cisma, no reconocer ni someterse a las autoridades legítimas de la Iglesia cuando actúan como Dios manda. Como consecuencia de la falta de caridad hay guerra, riña, sedición, escándalo, que impulsa al prójimo por su mal ejemplo a pecar, y etc. Esto lo tenemos en nuestro breve catecismo bíblico y apologético. Ahora vamos un poco a amplificar esto porque es muy importante. Porque la caridad es la reina de las virtudes y la más excelente de todas ellas. Es la reina de las virtudes y más excelente de todas. Si yo hiciera milagros al punto de transportar montes y no tengo caridad, nada soy, dice San Pablo. ¿Por qué debemos amar a Dios sobre todas las cosas? Y bien, porque Él nos lo manda y porque es infinitamente amable y bueno. ¿Cómo conoceremos que amamos a Dios? Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? ¿O cuáles son las señales de que amamos a Dios? Y bien, conoceremos que amamos a Dios si observamos sus mandamientos y los de la Iglesia. El que me ama, guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Entonces, si yo cumplo los 10 mandamientos, es una señal que amo a Dios. Veamos, por ejemplo, si quieres, dijo Cristo al joven rico, quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. San Mateo 19:17. ¿Y cuáles son estos 10 mandamientos? Hagamos como un examen de conciencia. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar el santo nombre de Dios en vano. Santificar las fiestas. Ir a misa cuando hay misa, los domingos, fiesta de guardar. Honrar al padre y la madre. No matar, no fornicar, no hurtar, no levantar falso testimonio y mentir. No desear a la mujer del prójimo. No codiciar las cosas ajenas. Entonces, sabemos que amamos a Dios si observamos sus mandamientos y los de la Iglesia. Los mandamientos de la Iglesia. ¿Y cuáles son los mandamientos de la Iglesia? Es una pregunta que hago, que cada uno conteste en su mente. Ay, padre, no sé, no me acuerdo. Bien, los mandamientos de la Iglesia hay varios, pero 5 son principales porque tenían a la salvación directa de las almas y a su vida espiritual. Oír misa entera los domingos, fiesta de guardar. Confesar a los menos una vez al año sus pecados o en peligro de muerte. Eso es para los flojos, ¿no? Para los inútiles, para los que están en peligro de perderse. Comulgar por Pascua Florida, en gracia de Dios. Ayunar cuando manda la Santa Madre Iglesia, especialmente miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y fiesta de carne todos los viernes del año. Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios y sostener las obras de caridad. Entonces, esto dice nuestra enseñanza católica. Si observamos, mostramos que amamos a Dios si observamos sus mandamientos y los de la Iglesia. Si estamos dispuestos a sacrificarlo todo antes que ofender a Dios. Es decir, ¿por qué tantos mártires? Porque María Goretti no quiso pecar con un joven que quería seducirla, porque amaba a Dios más que todo. Porque miles de millones de cristianos del siglo I al XXI, en tiempo de la persecución romana, de persecuciones musulmanas, persecuciones comunistas, etcétera, revolucionarias, ¿por qué millones de cristianos dieron su vida? Porque estaban dispuestos a sacrificarlo todo antes que ofender a Dios o dejar la fe cristiana. Y también mostramos que amamos a Dios si ejecutamos todas nuestras acciones con el fin de agradarle. Otra pregunta muy interesante: ¿cómo se aumenta, cómo crece la caridad? Y bien, la caridad es susceptible de aumento y de perfección. Crece por la frecuente y digna recepción de los sacramentos. Cada sacramento que recibimos, sea la penitencia de su pecado mortal, o incluso cuando está en gracia de Dios se confiesa, y bien, crece la gracia y la santidad.
crece con la comunión, crece con el matrimonio, crece con el orden sacerdotal, los santos óleos, confirmación, claro. Entonces, crece por la frecuente y digna recepción de los sacramentos. Por ejemplo, usted tiene 30 grados de santidad, de caridad, de gracia, usted se confiesa, aunque esté en gracia de Dios, y bien, sube a 50 grados. Comulga, sube a 70 grados, 80 grados, sube. Y las virtudes crecen como juntas, como los 5 dedos de la mano crecen juntas. Entonces, la caridad crece, aumenta por la frecuente y digna recepción de los sacramentos, por la meditación de los beneficios que Dios, y particularmente de la pasión y muerte de Cristo. Cuando uno piensa, agradece al Señor y piensa en la pasión de Cristo y hace actos de amor, agradecimiento. Crece también por la práctica de actos de amor, el ejercicio de las buenas obras. Ah, qué interesante. Crece la caridad con los actos de amor de Dios y con el ejercicio de las buenas obras. Cuando un niño da su sándwich o lo corta en dos su sándwich para dar a un niño pobre, bien, hace obra de caridad. Cuando los niños de Fátima, cuando los que vieron la Virgen de Fátima en Lourdes, en Fátima, en 1917, la Virgen le había dicho de hacer penitencias, obras de caridad, y bien daban su sándwich a los niños pobres. Y los niños pobres, huérfanos, sabían por dónde pasaban estos 3 niños, Jacinta, Francisco y Lucía, y esperaban a la orilla del camino y daban su sándwich. Crece con las obras de caridad. Entonces, queridos hermanos, en resumen, la caridad aumenta, crece con la frecuente y digna recepción de los sacramentos, y hay de los que pudiendo, por ejemplo, ir a misa, pudiendo confesarse, pudiendo comulgar, no lo hacen, pierden mucho, pierden muchísimo. Crece por la meditación de los beneficios de Dios y particularmente meditando la pasión y muerte de Cristo. Crece por la práctica de amor a Dios y el ejercicio de las buenas obras. ¿Y cómo se pierde la caridad? Bien, la caridad se pierde por el pecado mortal. ¿Y qué es el pecado mortal? Es un pecado que se hace en materia grave, plena advertencia, pleno conocimiento. Materia grave, algo que Dios prohíbe. Por ejemplo, ejemplo de pecado mortal. Vamos al concreto. Consultar brujos hechiceros, pecado mortal. Creer en supersticiones, horóscopos o esto, aquello, pecado mortal. Jurar en nombre de Dios en vano, pecado mortal. Pudiendo ir a misa, cuando hay misa y no va a misa, pudiendo ir, pecado mortal. No honrar a su padre y madre, hacer orar a sus padres y madres, deshonrarlos, es pecado mortal. Fornicación, homosexualismo, pornografía, masturbación, todas cosas, pecado mortal. Unión libre, pecado mortal. Adulterio, pecado mortal. Mentiras graves, falsos testimonios, pecado mortal. Robar el sueldo mínimo de un día, pecado mortal. Calumniar gravemente al prójimo en materia grave, pecado mortal. Desear a la mujer del prójimo o esposo del prójimo, pecado mortal. Ser tentado, no, pero consentir, aceptar, desear, consentir es pecado mortal. Abortar, claro que es pecado mortal. Drogarse, fumar al punto de enfermarse dije, o borrachera, pecado mortal. El aborto, pecado mortal, etcétera, etcétera. Y también tenemos los mandamientos de la iglesia, que cité hace rato, y los 7 pecados capitales, cuando uno los practica de manera fuerte, ¿sí? Entonces la gracia se pierde por el pecado mortal. Ahora, para que un pecado sea mortal, hay 3 condiciones, dijimos: materia grave, plena advertencia, yo sé que es pecado y quiero hacerlo. Y se peca de varias maneras, ¿eh? Se peca de obra, se peca de palabra, se peca de omisión, de pensamiento, de deseo, etcétera, etcétera. Y se peca por los 7 pecados capitales, que son ira, gula, envidia, pereza, ¿qué más? Envidia, lujuria, etcétera, etcétera. Bien, entonces el pecado, la gracia se pierde por el pecado mortal. Y es como una persona
que hace pecado mortal es como una persona que cae en una cloaca inmunda. Cuando la sacan está fea y bien manchada, ¿no? Es como un suicidio espiritual. Perder la gracia, perder la caridad de la gracia es perder al Espíritu Santo de Dios, perder el amor de Dios, es abrir delante de sí la puerta del infierno. ¿Quién peca? ¿Y cómo se recupera la gracia, más bien? ¿Cómo se recupera? Bien, una buena confesión, un arrepentimiento total de buena confesión, dijimos. Bien. ¿Quién peca contra la caridad para con Dios? Peca contra la caridad para con Dios el que ama a alguna persona u cosa tanto y más que a Dios. El que se muestra indiferente para con Dios. Nunca reza, por ejemplo, nunca va a misa. El que desgraciadamente odia a Dios. Ahora, ¿basta amar a Dios para practicar la caridad? Para practicar la caridad no basta amar a Dios, es preciso amar también al prójimo, es decir, a todos los hombres, aun a nuestros enemigos. Sí. ¿Por qué debemos amar a todos los hombres? Porque Dios nos lo manda, porque somos todos hijos del mismo Padre y llamados a serlo, porque todos estamos destinados a ir al cielo. ¿Cómo hemos de amar a nuestro prójimo? Hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, según la regla que nos dio Jesucristo, que perdonó a sus enemigos cuando estaba crucificado. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. ¿Cuáles son las principales obras de caridad para con el prójimo? Y bien, las principales obras de caridad para con el prójimo son de dos clases: obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Todas ellas son recomendadas en varios lugares de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿cuáles son las obras de caridad corporal? Viene todo, prácticamente está en el capítulo 25 de San Mateo. Vengan los benditos de mi Padre, recibir la vida eterna, la herencia de la vida eterna. Porque tuve hambre, me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Estaba enfermo, preso, me han visitado. Estaba desnudo, me han vestido. Peregrino, me dieron posada. Cautivo, me liberaron. Y también enterrar los muertos. Esto es San Tobías. Entonces, hay 7 obras de misericordia corporal: visitar a los enfermos y presos, dar de comer y beber al hambriente, beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar los muertos. Una persona puede decir: Padre, yo soy pobre, no puedo hacer cosas de esto. Y bien, hay todavía 7 obras de caridad, de misericordia espiritual, que son instruir al ignorante. ¡Qué maravilla! Instruir al ignorante en el catecismo, en la fe, para que se salve, para que deje de pecar. Dar buen consejo al que se lo ha menester. Corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al afligido, soportar con paciencia los defectos y flaquezas del prójimo, rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Estos son las obras de caridad espiritual. Instruir al ignorante, que hermanos, hoy más que dar de comer y beber, de veras la gente necesita instrucción cristiana para poder salvarse. Dar un buen consejo al que está equivocado. Por ejemplo, una pobre mujer va a abortar, a hacer un crimen que clama al cielo. Usted la aconseja, la ayuda, la anima a no hacerlo. Esto, caridad. Una persona está recibiendo cualquier secta en su casa para un lavado de cerebro. Usted dice: no lo hagas. Pero estudio Biblia con ellos. Sí, pero Biblia falsificada te quita la fe verdadera para hacerte hereje. Es anzuelo de esta gente. Usted, por ejemplo, en lugar de gastar su dinero inútilmente en naderías, usted, por ejemplo, colabora en la difusión de la fe, protección de la fe, regala libros buenos, libros de santos, catecismos a la gente. Usted, por ejemplo, reenvía este mensaje, esta charla a los demás, hace obra de caridad también. ¿Por qué? Porque quieres que conozcan el camino de Dios. Bien. Entonces vamos a terminar esta primera charla sobre la caridad. Dijimos, la caridad es una virtud sobrenatural infundida
por Dios en nuestra alma, con la que amamos a Dios por sí mismos sobre todas las cosas, y al prójimo como nosotros mismos por amor de Dios. Entonces, el que está en pecado mortal no tiene esta fuerza, ni de amar a Dios, ni de amar al prójimo. Por lo tanto, hay tantos problemas, injusticias en el mundo. ¿Por qué motivos hemos de amar a Dios? Hemos de amar a Dios porque es el sumo bien, infinitamente bueno y perfecto, y además por el mandamiento que nos ha dado de amarlo y por tantos beneficios como de él recibimos. Esto estoy sacándolo del Catecismo Mayor del Papa San Pío X, preguntas 898 y siguientes. Los hermanos, si quieren conocer más y mejor esto, suscríbanse a nuestros canales en YouTube y Telegram, Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado. ¿De qué manera hemos de amar a Dios? Hemos de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Qué quiere decir amar a Dios sobre todas las cosas? Amar a Dios sobre todas las cosas quiere decir que lo hemos de preferir a todas las criaturas más queridas y perfectas y estar dispuestos a perderlo todo antes que ofenderlo o dejar de amarlo. Por ejemplo, un hombre, una mujer que anda malos pasos, casada por la iglesia y va en adulterio. Bien, si pretende amar a Dios más que todo, debe dejar este contacto criminal. Si no, no ama a Dios. ¿Qué quiere decir amar a Dios de todo corazón? Amar a Dios de todo corazón quiere decir consagrarle todos nuestros afectos. Amar a Dios continuamente quiere decir encaminar a Él todos nuestros pensamientos. Amar a Dios con toda el alma quiere decir consagrarle el uso de todas las potencias de nuestras almas. Y amar a Dios con todas nuestras fuerzas quiere decir que procuremos crecer constantemente en su amor y obrar de modo que todas nuestras acciones tengan por motivo y por fin su amor y el deseo de agradarle. El que me ama guarda mis mandamientos. Os doy un mandamiento nuevo: améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y por qué hemos de amar al prójimo? Hemos de amar al prójimo porque Dios lo manda y porque todo hombre es imagen de Dios. Entonces no tenemos derecho al odio y rencor. No tenemos derecho. Hoy hay gente que piensa defender la causa cristiana insultando a los demás, criticando a muerte a los demás, haciendo juicios de los más negros sin tener pruebas. Y cuidado, cuidado. ¿Estamos obligados aún a amar a los enemigos? Sí, estamos obligados a amar aún a los enemigos, porque también son nuestro prójimo y porque Jesucristo lo mandó expresamente. Bueno, nos cuesta, es verdad, pero Jesús clavado en la cruz perdonó. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Bien, esto quiere decir desearle, hacerle en cuanto sea posible el bien que debemos querer para nosotros y no desearle ni hacerle mal alguno. Ahora, lo de los enemigos no significa querer, no significa aplaudir a sus fechorías y pecados. No, querer su bien, que se salve, rezar por ellos, defendernos de ellos, claro, defendernos, pero también pedir por su salvación. Por ejemplo, Santo Esteban, apedreado, en lugar de odiar, rezó por ellos. Señor Jesús, no lo tome en crimen esto. Y al rezar, dice San Agustín, Esteban, al rezar por ellos, obtuvo la gracia de la conversión de Saúl, que va a ser San Pablo. Cuando nos amamos nosotros mismos como debemos, nos amamos a nosotros mismos como debemos, cuando buscamos el servicio de Dios y ponemos en Él toda nuestra felicidad. Entonces, el que pone en Dios su felicidad, es decir, se ama correctamente. El que pone su felicidad en el pecado, en los vicios, no. Ya lo dijimos, cómo se pierde la caridad con el pecado mortal. ¿Y cómo se recobra la caridad? Bien, con el arrepentimiento y la confesión bien hecha. Arrepentimiento, confesión bien hecha. Ahora, una persona que cometió un pecado mortal, y por desgracia en muchos lugares las iglesias están cerradas, ¿qué debe hacer? Bien, ponerse de rodilla
pedir de todo corazón perdón al Señor, haciendo un acto de contrición perfecta, y después con firme propósito de corregirse y confesarse. Si quiere confesarse, si hace firme propósito de enmienda, si pide de todo corazón perdón al Señor, con deseo de hacer lo que Dios pide, que se confiese, bien, ya Dios lo perdona, y apenas ve un sacerdote, le declara su pecado, pero mientras si muere, se salva porque el acto de contrición perfecta expulsa el pecado con el deseo de confesarse. Si Dios quiere, en las charlas siguientes vamos a continuar este tema de la caridad, profundizarla. No olvidemos, la caridad es el sol de todas las virtudes, es el sol de todas las virtudes. El amor se adquiere amando. El amor se adquiere amando. San Francisco de Sales hace hablar a un alma encendida de amor de este modo: me basta que Dios sea Dios, que su bondad sea infinita, que su perfección sea inmensa. Poco me importa vivir o morir, porque mi bien amado vive eternamente con una vida del todo triunfante. La misma muerte no puede contristar mi corazón. Él sabe que su soberano amor vive. El alma que ama le basta que el que ama más que a sí mismo esté lleno de bienes eternos. El que me ama guarda mis mandamientos, dijo el Señor. Queridos hermanos, no olvidemos que los actos de caridad merecen el premio sobrenatural cuando son hechos en gracia de Dios y con intención recta de agradar al Señor. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, suscríbanse, como he dicho, a nuestros canales Telegram y YouTube, Catecismo Católico Tradicional, y también en el otro canal FSSPX Costa Rica tenemos muchos temas de formación espiritual.